¿Quieren saber ustedes una curiosidad de esta fortaleza, alcázar, alcazaba, castillo, bueno, como ustedes quieran llamarlo, de Olivenza? Pues que su torre del homenaje era el Empire State de la época. Era la más alta de Portugal y muy pocas la superaban en toda la península. Esto es lo que se llama darse un homenaje y lo demás es cuento. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me alegra mucho saludarte. Bueno, yo vengo a conocer un poquito de la historia de Olivenza y si quiero conocer la historia de Olivenza tengo que conocer la historia del recinto amurallado en el que estamos, ¿verdad? Es fundamental en la historia de esta localidad. Es cierto, fundamental. No solamente la primera muralla, sino también este recinto, este alcázar que tienes aquí. Ajá. Un alcázar que, si te das cuenta, tiene un total de cuatro torreones. Sí. Esos 4 torreones, en un principio, 3 de ellos eran de 14 metros, ajá, menos la torre albarrana, que tenía 19. En él se encerraban, pues, normalmente a las personas nobles. Sí. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, si te das cuenta, en la torre, nos acercamos a la torre. Esta torre que tenía originalmente 14 metros, ¿verdad? Efectivamente. Ahora tiene mucho más. Pues sí. Se incrementó su altura en tiempos del rey de Alfonso IV, hijo del rey Don Dinis, se incrementó hasta 35 metros de altura. 35 metros. En aquella época era la más alta que tenía Portugal. Efectivamente. Sí, sí. La finalidad no era otra cosa, como estamos tan cerca de Badajoz, mundo castellano, pues imponer el miedo y el respeto. Claro, esto era, digamos, el santo y seña de la voluntad de Portugal de decir: esta torre no solamente va a ser defensiva, sino que en algún momento también puede convertirse en la ofensiva de Portugal contra España. Era un poco amenazar y tener claro cuáles eran las fronteras de ese país. ¿Cuánto tiempo fue, pues eso, propiedad de Portugal, toda esta zona? Olivenza, desde 1297, con el Tratado de Alcañices, pues pasa a manos del rey Don Dinis de Portugal. Y pues luego ya tenemos el periodo en el que Felipe II recibe en herencia toda Portugal, se establece se origina la guerra, ya conocida, la Guerra de Restauración, 1640 hasta 1668, ¿no? Pero realmente Olivenza es de Portugal hasta el año 1801. En ese momento... 1801 Olivenza pues pasa a España por el Tratado de Badajoz. Pues si te parece vamos a seguir conociendo más detalles de esta fortaleza. ¿Te parece? Estupendo. Pues vamos a ir viendo. Miguel Ángel, estamos en una de esas torres que tú has descrito, que tienen esos 14 metros, desde donde podemos ver parte de la fortaleza, ¿verdad? Aquí había cuarteles que acogían a efectivamente, tanto cuarteles de artillería como de caballería. Aquí había más de 4.000 soldados defendiendo lo que era la fortaleza. ¿Ese es el mayor número que ha acogido esta fortaleza? Que tengamos conocimiento, bueno, la fortaleza no, prácticamente todo lo que es el recinto. El complejo militar. Ten en cuenta que aquí había 4 murallas, no solamente esta, la primera. Ajá. La torre del homenaje, ¿en qué momento sufre ese cambio de esos 14 metros que tenían todas las torres para llegar a los 35 metros y ser el Empire State de Portugal? 35 metros y 18,5 de anchura. Ajá. Y en tiempos de el rey Alfonso IV, hijo del rey Don Dinis, a partir de ahí que empieza a incrementarse y a subirse la torre a 35 metros. Esto estaba rodeado de un foso. Era un foso también, evidentemente, defensivo. Sí, es cierto. Y luego podéis observar también el puente levadizo. Ese puente levadizo lo tenemos pegado a lo que es la torre albarrana. Hoy día prácticamente se ha constreñido porque era un puente levadizo y una puerta muy grande. Y entonces se ha tenido que rebajar la puerta, pero se ve perfectamente la estructura. Hay una curiosidad con respecto al nombre de Ernesto, pero eso quiero que me lo cuentes más cercano a donde parte esa costumbre, esa leyenda que tiene Olivenza en torno a Ernesto. Así que vamos a seguir visitando. A ver, como pista os diré que es un nombre maldito.
Y como todo recinto, como toda fortaleza, también aquí había una cárcel, ¿verdad? Bueno, realmente la planta de abajo, la segunda y la tercera de la torre fueron cárcel, pero también... Todos esos delitos se cometían para que todo eso fuera cárcel. Había bastante, y sobre todo mucho contrabandista. Ya, pero sí que es cierto que lo que se utiliza más como cárcel, y hasta los años prácticamente 70, fue lo que tenemos ahí en el patio del castillo, lo que hoy día es la sala de utillaje del museo. Que además mantienen las rejas en las ventanas, que serían probablemente las originales que son tenían las originales. Ajá. Son las originales. Ahí hemos hablado de Ernesto, ¿no? Porque la verdad llama poderosamente la atención que haya tan pocos Ernestos en Olivenza. En Olivenza y sus aldeas. Sí. Es cierto, Ernesto fue un preso que se ajusticia el 12 de diciembre de 1891, comete un delito de sangre, aparte de asaltar, robar y matar. Y bueno, pues se le ajusticia a Garroteville, a unos 100 metros de aquí, donde está hoy día el cuartel de caballería, se le ajusticia a Garroteville. Y bueno, es algo que él cuando muere, según cuenta la leyenda, antes de morir, se dirige al público diciéndole: madres que me estáis viendo, pues educar a vuestros hijos correctamente y pensar un poco en mí. Y entonces, bueno, que ha quedado un poco el hecho de, bueno, ya que tanto pensamos en ti, pues ahora nos vamos a poner el nombre de Ernesto a nuestro hijo. Y sí que es cierto que es un nombre que aquí en Olivenza, como nombre, muy poco... Sí, es un poco, ¿no? Parafrasea ese título de Oscar Wilde, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, de ser honesto. Y dicen, bueno, si te ponemos Ernesto, igual hay dudas sobre tu honestidad. Miguel Ángel, pues con esta leyenda me quisiera despedir de ti, agradeciéndote, por supuesto, todo lo que nos has ido contando de la fortaleza del castillo de Olivenza, que siempre ha sido muy interesante. Un placer, y aquí te quedo, contemplando tu chalet. Menudo chalet. Venga, hasta luego. Now do